Hola, buenos días, Jaime. Hola, Ángel, buenos días. Permítame un momento. Si ves que me, ¿Cómo? si ves que me desconecto o se me congela, es que porque me está fallando mi internet. Ah, ok, o sea, ¿no me escuchas bien o algo así? ¿O es tu internet? No, o sea, es que porque me ha estado fallando. No lo escucho bien, a veces pero por si de la casa es bueno. Ah, ok, no te preocupes, qué bueno que me dices. Sí, 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 no veo que sales, no, no hay problema. Ok, vamos a empezar. Vamos a repasar un poco lo que estábamos viendo en la clase pasada. Eh, ya estamos en la parte, ok. Entonces, les digo, hasta ahora ya sabemos cuáles son las características de los seres vivos, ya sabemos cómo estamos por células, qué tipos de células conforman nuestro cuerpo, ya sabemos cómo funciona una célula por las partes que tiene, y ahorita estamos específicamente cómo las células, cuando nos reproducimos, pasamos las características heredadas de un organismo a otro para perpetuarnos. ¿Ok? Entonces, estamos en la parte de la genética mendeliana. Entonces, déjenme les pongo la presentación, pero primero vamos a repasar un poquito. Jacob, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, Ok, Jacob. ¿Te acuerdas qué es un gen? ¿O qué son los genes? Es, ay, ¿puedo explicar? Es como que las características van a ser. Ok, está bien. Me gustaría que apliques la definición que habíamos estado manejando. O sea, no tienes que hacerla, pero por ejemplo, para efectos de definición, lo correcto o lo que más se asemeja a lo que deberíamos saber es que los genes
son una parte del ADN y que codifican para una característica. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quiero que sepan. Si es cierto lo que dijo Jacob, pues está bien, o sea, son las características heredables, pasa de generación a generación, pero recuerden que los genes, al final de cuentas, son una cadena de ADN, ¿ok? Que codifican para una característica. Puede ser algo observable o algo no observable, ¿ok? Otra cosa es que, ¿cómo están solitos o cómo estamos? Había una característica, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Recordemos, ¿dónde encontramos a los genes? Específicamente en qué parte del ADN. O sea, tenemos el ADN, ¿se acuerdan que había los cromosomas? Exactamente. Y los cromosomas son estructuras dobles, ¿ok? ¿Se acuerdan? Son estructuras que tienen la información genética duplicada. Entonces los genes, por lo tanto, nunca están solitos, siempre están en pares para una misma característica, ¿ok? Y el hecho de que estén en pares es lo que nos ayuda a clasificarlos de acuerdo a las formas que pueden adquirir. Darinka, ¿me escuchas? Creo que no. Eh, Sina, hola, Sina. ¿Te acuerdas cuáles son las formas en las que se puede expresar un gen? ¿Cómo se les llama a esas formas? Hay una palabrita ahí. Sí, ¿has visto que los genes se pueden expresar de diferentes maneras? Bueno, más bien de dos maneras. Pero ¿cómo se les llama a esas maneras? A esas formas en las que se puede expresar. Tiene una palabrita. Por ahí vas, por ahí vas. Muy bien. ¿Alguien sabe? ¿Cómo? Alelos, exactamente. Esa es la palabra correcta. Los alelos es la forma en la que se puede expresar un gen, ¿ok? Y habíamos visto que había dos formas en que eso podía ocurrir, o sea, dos alelos diferentes, que son las formas en las que se expresa un gen. Emanuel Salas, hola, dime Manuel, nos platicó Sinaí que hay los alelos son las formas en las que se puede expresar un gen. ¿Cómo pueden ser esas dos formas? ¿De acuerdo? O sea, ¿cómo puede ser un gen? Cuenta esas dos formas. O sea, tomando en cuenta las formas en las que son los alelos, ¿cómo pueden ser esos alelos? No me acuerdo, man. Ay, hermano. Ayer no me acuerdo de qué estaba formado y lo que hacía. No me acuerdo de eso. Ok. ¿Eh? Nos dicen ahí que están los alelos. Ya habíamos visto que los alelos son la forma en la que se puede expresar un gen. ¿Ok? Dos formas diferentes. ¿Te acuerdas cuáles son esas dos formas? ¿Pueden ser los genes? Homocigoto y heterocigoto. No. Dominante o recesivo, muchachos, acuérdense. Que me grabé esto. Lo que tú dijiste no está mal, ¿ok? Pero no se vayan a confundir. Los alelos que genes, o sea, que son pueden dar, es ser dominante o ser recesivo, ¿ok? Y existen diferentes combinaciones, como sabemos que los genes están en pares, ¿ok? Entonces el hecho de que anden en parejas, aunque sea para una sola característica, pues los hace tener diferentes combinaciones entre si, por ejemplo, los dos van a ser dominantes, los dos van a ser recesivos, o uno va a ser dominante y otro recesivo, ¿ok? Entonces esas combinaciones es lo que nos hizo lo que va a ser homocigoto o si va a ser heterocigoto. Por ejemplo, ¿me escuchan?
homocigoto, ¿cómo crees que lo puedes representar? Entonces, ¿cómo por favor? Un gen que es homocigoto, ¿cómo lo representas? Realmente no me acuerdo, profe. Yo, profe, Pero, ¿quién dijo yo? yo me por ejemplo, es Que son dos. Okay. Escuchaba bien. Problema. los dominantes Exactamente. Entonces, un homocigoto dominante lo representa con las dos letras mayúsculas. las dos mayúsculas. Exactamente. Homocigoto recesivo y un heterocigoto, Una una mayúscula. Es para todo. Entonces, en base a eso, pues ya podemos. Les voy a, déjenme les. Es que, bueno, lo puedo en mi computadora para grabar. Ok. En esta pantalla la opción, nada más díganme si por favor ya la logran mirar. Sí. Gracias. Bueno, habíamos visto, nada más para recordar un poco, que estaba Gregor Mendel, que es el padre de la genética, porque es el que puso las leyes o las bases de la herencia genética. Ya sabemos que la genética es la ciencia que estudia cómo se transmiten las características heredables de una generación a otra. Habíamos recordado, porque eso ya lo debían ustedes, que lo más importante que tiene una célula es un núcleo, porque en el interior está la cadena de ADN, ¿ok? Que cuando la célula se prepara para dividirse, adquiere la forma de cromosoma, que simplemente son dos cadenas de ADN, pues es una cadena de ADN que está duplicada, ¿ok? Por lo tanto, los genes que encontramos de un lado están igual del otro lado, aunque sean en diferente combinación. Aprendimos lo que es un gen, que es la forma que tiene una característica de expresarse en el ADN, o es una parte del ADN que codifica para una característica de cualquiera de las dos formas. Y siempre se encuentran en los cromosomas, y como los cromosomas son estructuras dobles, por lo tanto los genes también se encuentran en parejas. Por eso que los representamos con dos letras diferentes, ¿ok? Entonces, alelos, ya nos había dicho Sinaí, que es las formas en las que se puede expresar un gen. Esas formas es ser dominante o ser recesivo. Por favor, muchachos, anótenlo, de verdad, háganse un diagrama, o sea, les pregunte cuáles son las formas en las que se expresa un gen y me digan, ay, homocigoto, heterocigoto, o sea, son combinaciones de alelos, no son alelos, ¿ok?
Los alelos son o ser dominante o ser recesivo, ¿ok? Entonces, por favor, para que ya se lo empiecen a no a memorizar, pero para que estén relacionados con el concepto. Y alelo simplemente es la forma que se le da a ser dominante o ser recesivo. Ahora, las combinaciones que tienes de eso es lo que nos platicaba Manuel, que puede ser homocigoto o puede ser heterocigoto. Sabemos que un gen que es homocigoto, una de dos, o las dos partes del gen son dominantes o las dos partes son recesivas. Si es homocigoto, una parte es dominante y la otra parte es recesiva. Vimos en este diagrama y vimos cómo es que funciona. Si por ejemplo tomamos en cuenta que esa letra A es, si se dan cuenta, estos dos palitos son cromosomas, ¿ok? Tal cual. Tiene la información genética duplicada, por eso hay dos palitos. Entonces, si hay un gen aquí para la característica de la altura, de ley tiene que estar de este otro lado también, porque es la misma información, ¿ok? Entonces los genes salen por duplicado siempre. Entonces, aquí nos está mostrando cómo es un homocigoto. En este caso es uno dominante para la característica de la altura, y aquí puede ser igual recesivo para esa misma característica. Si fuera heterocigoto, tiene una parte dominante y una parte recesiva, siempre para la misma característica que es de la altura. Son ejemplos de cómo funciona, ¿ok? ¿Logramos ver esto? Lo que es genotipo y fenotipo. ¿Sí o no? ¿No? Muy bien. Entonces esto vamos a ver. Israel, ¿me escucha? Fernando. Sí, Hola Fernando. ¿Puedes leer lo que es genotipo? claro. Genotipo. Genotipo es el conjunto de genes que contienen un organismo heredado de sus progenitores. En organismos diploides, la mitad de los genes se heredan del padre y la otra mitad de la madre. Ok, antes de que te... Tomando en cuenta la primera oración, que dice es el conjunto de genes que contiene un organismo heredado de sus progenitores. Con tus palabras, así de una forma sencilla, ¿cómo explicarías tú qué es el genotipo? ¿O para qué entiendes qué es el genotipo? Creo que el genotipo es por decir así, una hecha de los genes de nuestros, por así decir, padres. ¿Ok? Lo que dices no es mal, solo que ojo, no es una estructura, ¿ok? Pero todo lo demás que dijiste está bien. El genotipo, muchachos, para que no se les vayan a confundir, cuando escuchen ustedes la palabra genotipo, se refiere a todo el conjunto de genes de un organismo, estén expresados o no estén expresados, ¿ok? Es decir, sean dominantes o sean recesivos. Nosotros sabemos que por lo general, cuando un gen se expresa en una persona y lo vemos físicamente, es porque probablemente es dominante, o tal vez ese mismo gen tiene, esa misma característica tiene dos genes que son recesivos, y ya sabemos que dos recesivos hacen la chamba de uno dominante, ¿ok? Pero siempre el dominante es el que se expresa. Entonces, eh, hay características que son observables en la genética y hay otras que no. Por ejemplo, Claudia, ¿estás por ahí? Claudia, ¿cuál podría ser la característica heredable que no puedes observar? Porque tú dices, eso lo heredé porque es mi familia, pero que no se puede observar a simple vista. El tipo de sangre, muy bien, es una. También podría ser una enfermedad, ¿verdad? Que sea de degenerativa o algo así de la familia. Un cáncer puede ser hereditario, una diabetes, algo así, ¿no? El tipo de sangre es más común. Muy bien, Claudia. Y sabemos que tenemos otro grupo de genes que
que son los que sí podemos observar. Entonces, Jaime, ¿puedes leer lo que es fenotipo, por favor? Sí, maestro. El fenotipo es la manifestación externa del genotipo, es decir, la suma de los caracteres observables en un individuo. El fenotipo es el resultado de la interacción entre el genotipo y el ambiente. Ok, antes de que te vayas a esa primera oración que dice es la manifestación externa del genotipo. Entonces, ¿tú cómo definirías el genotipo? ¿Qué sería el fenotipo? Si ya vimos que el genotipo es todo el conjunto de genes que tiene un organismo, específicamente fenotipo, ¿qué sería? Podría ser el entorno. Léelo bien, dice ahí, es la manifestación externa del genotipo, es decir, la suma de los caracteres observables en un individuo. ¿Qué podría ser? El Podría fenotipo. ser un ejemplo, podría ser el color de los ojos de las personas. Exactamente. Vamos a ver que el fenotipo, muchachos, el fenotipo forma parte del genotipo, ¿ok? No se lo aprendan como cosas separadas. Uno está contenido en el otro, ¿ok? Genotipo es todos los genes que tú tienes, ¿ok? Se observen o no se observen. Los tienes en tu configuración y están en tu ADN, ¿ok? Y el es el conjunto de todos esos que tú tienes en tu genotipo, pero que son los observables. Como dijo Jaime, puede ser el color de los ojos, puede ser el color del cabello, la piel, la altura, qué sé yo, ¿ok? Todo lo que podemos observar de un organismo es su fenotipo, y el fenotipo forma parte del genotipo, ¿ok? No son cosas diferentes la una de la otra. La única diferencia es que el genotipo engloba todo, aunque no se vea, y el fenotipo solamente es lo que podemos observar, ¿ok? Que podemos decir, ah, fulanito es hijo de tal persona porque mira lo que está igualito, tiene los mismos ojos, la misma boca, ¿ok? El mismo cabello, ¿ok? Porque así está su fenotipo. Y nos dice ahí, el fenotipo es el resultado de la interacción entre el genotipo y el ambiente. O sea, muchas veces el fenotipo es el resultado de todos los genes que tiene un organismo, pero interactuados con su ambiente. Por ejemplo, si tomamos en cuenta personas europeas, por lo general son climas nublados, casi no hay mucha variación solar. ¿Y cómo es el color de piel de esas personas? Casi siempre son muy pálidos, muy blancos, ¿verdad? O contrario, si la persona vive muy cerca de los polos o de las costas, como en nuestro caso, pues nuestra piel es un poco más, pues ¿cómo decirlo? Pues como somos más cobrizos, bronceados, más morenitos, ¿ok? Porque nosotros resistimos la radiación solar que personas de, pues de lugares con menos radiación no podrían soportar, ¿ok? Y eso ya es parte de nuestro genotipo. Cuando tú te reproduzcas o te reproduces, muy probablemente tus hijos vienen con esa configuración, precisamente por el lugar en el que vives, ¿ok? Por eso, no sé, los estadounidenses casi todos tienen el mismo patrón de, pues, físico, lo mismo que los europeos, los ingleses, si eres africano, ¿no? O si eres asiático, todos tienen ese mismo patrón de formas, colores, ¿ok? Porque su genotipo con el tipo que nosotros podemos observar y es lo que crea las razas en cuestión de las personas, también los animales, ¿ok? Nosotros sabemos que existen diferentes tipos de osos, pero no todos son iguales, ¿verdad? No es lo mismo un oso panda que un oso polar o un oso grizzly, ¿ok? Los tres son parte de la misma familia de mamíferos, pero los tres viven en lugares completamente diferentes, están adaptados y su fenotipo es diferente para cada lugar en el que viven, ¿ok? Hasta la forma de alimentarse es diferente, ¿ok? Ese es otro ejemplo. No sé si les quedó claro. Igual quiero recalcar aquí esta parte, en la parte de genotipo dice, en organismos diploides, la mitad de los genes se heredan del padre y la otra mitad de la madre. Slimari, ¿me escuchas? Sí, maestro. Eh, ¿Cuántos tipos de células tienes tú en tu cuerpo? ¿Te acuerdas? Dos tipos, ¿Cuáles son? somáticas y las sexuales. Las Somáticas. somáticas son las que tengo todo mi cuerpo y las sexuales son los óvulos. Excelente, Slimari, no esperaba menos.
Muy bien. Exactamente. Y tú sabes que todas las células somáticas tienen la característica de que son diploides. Si por ejemplo yo agarro una célula de tus huesos o de tu cabello o a lo mejor no sé de un pedacito de tu piel y la agarro en metafase, si yo le cuento los cromosomas a esa célula, como es somática, tiene tu juego completo de cromosomas, tus 46 que es característico de la raza humana, ¿ok? Pero si por ejemplo yo digo, ay pues voy a observar un óvulo, ¿no?, de cualquier persona o un espermatozoide, encontraré esos mismos 46 cromosomas. Voy a tener 23, porque son Ex- unos pares. Exactamente. Las células sexuales son haploides, o sea, solo tienen la mitad del juego cromosómico, porque es la mitad que tú le heredas a tu generación siguiente, ¿ok? 23 hay en el óvulo y 23 en el esperma. Lo mismo, si eres plantita, la mitad va a ser en tu polen y la otra mitad va a ser en el óvulo, ¿ok? Cuando se fecunda la florecita, pues ahora sí, ya se forma una semilla que es diploide y ya tiene el juego completo de la plantita. Vuelve a germinar, vuelve a madurar, florece y otra vez. El polen tiene la mitad y el óvulo tiene la otra mitad. Lo mismo si eres un insecto, lo mismo si eres un, no sé, otro tipo de mamífero, un invertebrado, ¿ok? Funciona de la misma manera siempre y cuando sea una reproducción sexual, ¿ok? Entonces no olviden esa parte de ser diploide y ser haploide. Entonces, teniendo en cuenta todos esos conceptos que ya vimos y los conocimientos previos que deberíamos tener, que yo sé que no se les va a olvidar, ya podemos pasar a las leyes de la herencia, que son las famosas leyes de Mendel o ley de la genética mendeliana. Hay varias, ¿ok? La primerita que vamos a ver es esta, es la ley de la segregación. Yuremi, ¿estás por ahí? Nada. Chispas. Darinka. Jorge. Quiero participar. Que quiera leer. Yo me sé. A ver. Ley de segregación. Separación de los genes durante la meiosis para la formación de gametos haploides. ¿Haploides también? En la fecundación se restituye la condición diferente de los genes. Esta segregación permite que se puedan producir nuevas combinaciones genéticas en la progenie. Exactamente. Fíjate en el segundo punto. ¿Qué te dicen? ¿Puedes repetirlo? Sí. La fecundación se restituye la condición diploide de los genes. Exactamente. Tú sabes que las células sexuales son, ¿qué? ¿Diploides o haploides? Diploides, ¿no? Lo decía la primera oración. La formación de gametos. Los gametos son el esperma o el óvulo. Son los gametos sexuales, así se les llama, y son haploides, ¿ok? Pero cuando se fecundan, o sea, cuando se juntan los dos, ¿qué es lo que pasa? Es lo que nos dice ahí el segundo punto. Restituye y la condición diploide de los genes. Exactamente. O sea, un óvulo es haploide, o sea, solo tiene la mitad del juego cromosómico de un organismo. La parte masculina, el esperma en este caso, podría ser si hablamos de humanos. El espermatozoide tiene la otra mitad. Cuando se juntan los dos, ¿qué crees que va a pasar? Ocurre la fecundación, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con esas dos mitades de cromosomas? Pues como dice el tercer punto, hace una combinación genética en la progenie. Exactamente, pero más que nada concéntrate en el segundo. Cuando ocurre la fecundación, o sea, cuando se juntan la parte masculina con la parte femenina, ya los gametos dejan de ser haploides, forman
una combinación diploide, ¿ok? Entonces no quiero que se les olvide eso, muchachos. Haploide es que tiene la mitad del juego de cromosomas que debe de tener. Ustedes saben que todos los organismos tenemos un número cromosómico que es ¿qué? ¿Es par o es impar? ¿Quién me dice? Todos los organismos tenemos un juego cromosómico diferente. ¿Es un número par o es un número impar? Es par, ¿no? Es un número par, siempre, ¿ok? Por lo tanto, todos los organismos vivientes somos diploides, ¿ok? Pero si nos vamos a reproducir de manera sexual, lo único que pasamos a nuestra progenie es la mitad, o sea, una célula haploide, ¿ok? Por ejemplo, en el caso de nosotros los varones, pues tenemos espermatozoides y los espermatozoides son haploides, o sea, solo tienen 23 cromosomas. Las mujeres solo pasan óvulos, solo tienen 23 cromosomas, o sea, son haploides también. Cuando se juntan, ocurre la fecundación y se restablece la condición de ser diploide y el nuevo organismo vuelve a tener el número par de cromosomas que debería de tener, ¿okay? Si pensamos en una cebolla, lo mismo, la cebolla tiene un número de cromosomas que es igual a 16, ¿okay? Si se reproduce sexualmente, el polen de esa planta de cebolla va a tener 8 cromosomas y el óvulo va a tener 8 cromosomas más. Cuando se junten, hacen el juego de 16 que va a estar contenido en una semilla, donde está el embrión de la planta. Cuando germina, es una planta diploide y ya tiene el 16 juego de cromosomas. ¿Okay? Entonces, la primera ley de la segregación que vamos a ver, dice ahí, dice la separación de los genes durante la meiosis para la formación de gametos. O sea, nos dice que, por ejemplo, cuando se juntan dos padres, que son, por ejemplo, homocigotos, ya sea uno dominante o uno recesivo, la primera generación de hijos que van a tener tiene una combinación de genes que es equitativa o que igual. Les voy a poner un ejemplo. Aquí está. Esto que ustedes ven aquí es la representación gráfica de esa primera ley de Mendel, que es la ley de la segregación. ¿Ok? Entonces, Andrés, ¿estás por ahí? Otro fantasma. Hay muchos fantasmas el día de hoy. Además, nos van a perder puntos. Jimena. Oiga, profe, yo me quedé en la diapositiva de segregación. De ahí no pasa. ¿Sí? ¿No pueden ver esta? No me sale nada, solo estoy con ley de Me segregación. aparece un cuadro. No sé si me lo Y está la viendo. pantalla, maestra, la pantalla ni se mueve, maestro. De hecho, está trabado. Genética mendeliana, veo. Ok, déjenme me salgo. Yo veo genética mendeliana. Es necesario. Qué Yo bueno. sí veo que se está moviendo. ¿No es tu internet, Rivero? No te veo. Sí pueden ver esta diapositiva que dice lo de los gametos. Ya sí, maestro, sí, Ok, Yo veo que se mueve, profe. Me quedé en ley de segregación. sí, ya te falló. ¿no será que es internet? Puede que sea tu internet. Yo digo que sí, profe, porque por aquí por mi casa está bien, pero bien nublado. Sí, igual por aquí está muy nublado. Afortunadamente hoy veo que mi internet sí está funcionando bien, entonces puedo decir que a lo mejor no Te es. arregla la antena, Rivero. Entonces, Jimena, ¿me escuchas? No sé si está Jimena por ahí. O Ruseli. Maestro, ¿me escucha? ¿Sí? Ya te Es oigo. que está fallando mi internet y me saca y me traba las diapositivas que son. Ok, entonces le voy a preguntar a alguien más.
Regina. Sí. Hola Regina. Mira, ahorita estamos en la primera ley, que es la ley de la segregación. Entonces, para entender cómo es esa ley o qué es lo que nos dice, nos hace una pregunta esta diapositiva. Dice, ¿podemos inferir el genotipo a partir del fenotipo? Tú ya sabes que el genotipo es todo el conjunto de genes que tiene un organismo. Y el fenotipo es una parte del genotipo, pero que incluye solamente a los genes que podemos observar a simple vista en una persona, por ejemplo. Entonces, imagínate que vas caminando por la calle y te encuentras a uno de tus compañeros y te preguntas, ¿puedes tú saber el genotipo de tu compañero solamente por su fenotipo? O sea, por las características que observas de él. ¿Tú qué crees? Pues yo creo que no, ¿Por qué? porque ajá, simplemente no se puede notar. No sabría cómo explicarle más. Sí, el genotipo es todo el conjunto de genes que tiene una persona, ¿ok? Sean observables o no sean observables. Entonces, por ejemplo, a lo mejor yo voy por la calle y me encuentro a Regina, ¿no? A lo mejor yo puedo decir, ay, Regina pues tiene el cabello, no sé, de tal forma, porque su mamá sí lo tiene, o su papá, o seguramente ella es alta o es bajita, porque así es su mamá o su papá, ¿no? Entonces, puedo inferir su fenotipo, ¿ok? Por las que yo observo. Pero por ejemplo, si yo veo a Regina, pues no voy a saber qué tipo de sangre tiene, ¿verdad? Porque eso ya es parte de su genotipo, de todo su conjunto de genes que yo no puedo ver. Entonces la respuesta ahí es que no. Por el fenotipo que tú ves de algo o de alguien, pues no significa que tú ya sabes cómo es su genotipo. Entonces la ley de la segregación, que es la primera ley de nos ayuda a interpretar cómo puede ser el genotipo de un organismo o de una primera generación. Entonces, esto que ustedes están viendo aquí en la diapositiva, ese cuadrito, se le llama cuadro de Punnett. Se los voy a escribir aquí en el chat para que ustedes sepan cómo se escribe. Es muy importante que sepan ese nombre. Se le llama cuadro de Punnett, entonces de genes. Eh, Ahí está, cuadro de Punnett. Entonces el cuadro de Punnett hace de las combinaciones que le podemos dar a los genes. Si nosotros solamente vamos a combinar una característica, por ejemplo el color, la forma o lo que sea, el cruce que nosotros hacemos en nuestro cuadrito se le llama cruce monohíbrido, ¿ok? Porque es solamente una característica, ¿ok? Si por ejemplo a lo mejor yo quiero hacer un cruce con dos características en un cuadro, sería un cruce dihíbrido. ¿Cómo podrían ser? Que por ejemplo, a lo mejor un cruce monohíbrido podría ser, no sé, el color de los ojos, por ejemplo. Y ahora si quiero hacer un cruce dihíbrido, a lo mejor sería el color y la forma de los ojos, ¿ok? Sobre una misma característica. Entonces ya ahí sería un cruce dihíbrido porque serían dos características, ¿ok? Entonces para poder inferir el genotipo de una persona o de un organismo a partir de sus características observables, o sea, de su fenotipo, hacemos un cruce de características, ya sea un cruce monohíbrido o un cruce dihíbrido, y eso es a partir de ese cuadro de Punnett. Entonces, la ley de la segregación nos dice que a partir de los parentales, o sea, de los padres, dice, para observar cómo estas características se manifiestan en la generación filial, entonces nos dice que a partir de dos padres que son homocigotos, ya sea uno dominante o uno recesivo, la primera generación filial, o sea, la primera generación de hijos, que es lo que estamos viendo aquí, todos van a tener una combinación igual de genes, ¿ok? Entonces aquí está, vean ustedes, aquí son plantas de chícharos con las que trabajaba Mendel, ¿ok? Entonces había una plantita de chícharos
que daba chícharos de color amarillo y otras que daba chícharos de color verde. ¿Ok? Emanuel Salas, ¿me escuchas? Sí, maestro, es que me sale que perdí la conexión de la red. No lo veo, no veo lo que... Ah, perdón. Rodrigo. Sí, profe, Ok, ¿tú sí puedes ver la diapositiva? en la de genética mendeliana. Ajá, donde está el cuadrito. Sí, Ok, sí, profe. ese chícharo amarillo, ¿cómo es ese gen amarillo? ¿Es homocigoto o es heterocigoto? El amarillo que me está señalando con peno. Exactamente. ¿Cómo es ese gen de color amarillo? ¿Es homocigoto o es heterocigoto? Ah, El primero que dijo el homocigoto. homocigoto. Y te pregunto, ¿es homocigoto dominante o recesivo? Dominante. Exactamente, porque es con letras mayúsculas y las dos son iguales, por lo tanto es homocigoto y aparte es homocigoto dominante. ¿Y el color verde cómo es? El otro que me dijo, ¿cómo se llama? Homocigoto. Yo no sé, profe. A ver, ¿quién lo ayuda? Es el homocigoto recesivo, ¿no? Homocigoto recesivo. Entonces, la primera ley de Mendel, que es la ley de la segregación, nos dice que en la cruza de dos padres que son homocigotos, como lo estamos viendo en el cuadrito, ¿ok? La primera generación de hijos, o la primera generación filial le llaman, ¿ok? Filiales de hijos, eh, todos los hijos que salgan de esa primera generación van a tener una combinación igual de genes. Entonces el cuadrito de Punnett nos sirve para hacer los cruces de genes. En este caso es un cruce monohíbrido porque es una característica que es el color del chícharo. ¿Ok? Entonces tenemos a los padres, unos son chícharos de color amarillo y los otros son chícharos de color verde. Uno es homocigoto dominante y el otro es homocigoto recesivo. Cuando se cruzan estas dos plantitas van a tener hijos y todos los hijos de su primera generación, todos van a ser ¿qué? ¿Homocigotos o heterocigotos? Heterocigotos, ¿no? Heterocigotos. ¿Dominantes o recesivos? Recesivos. Pues en realidad, solo cuando es heterocigoto no hay ni dominante ni recesivo. Simplemente es heterocigoto. Nada más quería ver qué me ibas a contestar. Porque obviamente cuando es heterocigoto tú ya sabes que tiene las dos formas, una parte dominante y una parte recesiva. Entonces está mal decir es heterocigoto dominante, ¿ok? Sí es cierto que cuando nos encontramos con este tipo de genes que son heterocigotos, ¿cuál creen ustedes que se va a expresar? O sea, ¿de qué color son todos esos hijos que van a salir en esa primera generación? ¿Serán verdes o serán amarillos? ¿Quién me dice? Amarillo. Todos son amarillos, exactamente, porque tú sabes que uno de los padres es homocigoto dominante para el color amarillo. Entonces, cuando se junta con un homocigoto que es recesivo, pues obviamente el gen que se va a expresar siempre es el dominante, ¿ok? Entonces, aquí se cruzaron una planta que es homocigota dominante para el color amarillo y otra que es homocigota recesiva para el color verde. La primera ley de la segregación dice que toda la primera generación de hijos tienen una segregación, o sea, una combinación de genes igual, ¿ok? Entonces, todos tienen una combinación de genes verde con amarillo, pero lo que vamos a observar fenotípicamente, o sea, de manera física, son chícharos de color amarillo. Pero genotípicamente, ¿ok? Ya sabemos que la configuración de ese color es A mayúscula, A minúscula, ¿ok? Se está expresando el color amarillo, pero el color verde está apagadito, ¿ok? Porque está recesivo. Ahora, si yo... ¿Qué pasó?
Aquí no es de ganar, ganar. ¿No? ¿Cómo? Agarró el otro gen prácticamente porque tiene la minúscula. Exactamente. No es que ese color verde vaya a perder, ¿ok? Simplemente es un color que como es recesivo, ¿ok? Pues cuando se junta con un dominante, ese gen se apaga, ¿ok? Y se va a expresar el que es más fuerte o el que es dominante. Entonces no es que el verde desaparezca, simplemente como que o sea, no puede haber, en esta ley de la segregación, nos dice que no puede haber dos genes activados al mismo tiempo, ¿ok? Sino que simplemente se da uno, que normalmente es el dominante. Entonces se queda prendido el amarillo y se apaga el verde porque es recesivo cuando ocurre este tipo de combinaciones, ¿ok? Si por ejemplo yo quiero reproducir a esa segunda generación, o sea que por ejemplo yo entrecruce a alguno de estos dos hijos, pues ya cambiaría mi cuadrito, ¿verdad? A lo mejor aquí yo tendría A mayúscula, A minúscula, y aquí A mayúscula, A minúscula. Y hago los diferentes cruces. Y muy probablemente alguno de esos 4 hijos de esa segunda generación me vaya a salir, aunque sea uno que sea de color verde. Eso lo pueden hacer ustedes en su casa. Hagan un cuadro, eso se los dejo como tarea para que practiquen. Hagan un cuadro cruzando a 2 de esos hijos de esa primera generación, ¿ok? Y ustedes dicen en la siguiente clase cómo les quedó el cuadrito, ¿ok? O sea que por ejemplo arriba haya A mayúscula, A minúscula, y del otro lado haya A mayúscula, A minúscula. O sea, cruzan a esa primera generación de hijos. Y me dicen cómo quedan los hijos de la segunda generación. Entonces, nada más para que recordemos, y antes de que nos vayamos, la primera ley de la segregación de Mendel nos dice que cuando tú juntas a unos padres que son homocigotos, ya sea dominantes o recesivos, la primera generación de hijos siempre va a tener una combinación igual de genes, ¿ok? En este caso vean ustedes que hubo 4 hijos y los 4 hijos todos tienen una combinación de genotipo que es igual, A mayúscula, A minúscula. Y fenotípicamente también todos son iguales, es decir, todos son de color amarillo, ¿ok? El color verde no ha desaparecido, simplemente está apagado. Pero si se cruzan estos dos hijos, seguramente ese color verde vuelve a aparecer en al menos uno de los hijos nuevos, ¿ok? Entonces les dejo como práctica que hagan un cuadrito igualito a ese, pero solamente con los hijos de esa primera generación, ¿ok? Y en la siguiente clase ustedes me dicen cómo les quedó y van a ver cómo uno de esos 4 hijos de la segunda generación va a salir verde. Y entonces recuperamos otra vez el color verde, que ya se convierte como en un color raro, porque siempre va a predominar el amarillo, ¿ok? No sé si les quedó duda, muchachos. Me interesa que me pregunten y que me digan, porque se empieza a complicar. Entonces, si ustedes no saben y ven algo así en el examen, se van a hacer bolas, ¿ok? Entonces, prefiero que me digan otra vez. Es de la tercera generación de los chícharos. ¿Cómo? El cuadro es de la tercera generación de los chícharos. La primera generación es la que está en la diapositiva, ¿ok? La que tú viste, de cómo queda. La segunda generación es la que tú vas a 2 de los y los cruzas, ¿ok? O sea, A mayúscula y otro A mayúscula. Pasas en tu casa y me dices cómo quedan en la siguiente clase, cómo te quedó tu cuadrito. Y vas a ver que recupera al menos otra vez uno de los hijos, va a salir, ¿ok? Entonces, ¿duda más?